te voy a contar una historia para ilustrar, pero antes que nada, algo todavía más cercano que una historia. Si tú tienes un niño de 6 años y tú le das, estás jugando en la casita a las compras. Entonces, eh, tú le das un billete de 10 de estos del Monopoly, estos falsos, un billete de 10, y él abre su cajerito de estos juguetes que le venden para los niños para que aprendan a hacer las cuentas, etcétera. Y, y el niño empieza a usar, ve el 10, entonces pone los 10 dedos. Y ve que el artículo que te ha vendido cuesta $6. Entonces tú le ves al niño con los 10 dedos levantados y luego empieza a quitar un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos y 6 dedos. ¿Qué te quedan? Te quedan 4 dedos. Te quedan 4 dedos, entonces el niño va a su cajerito y te da las 4 monedas que ponga 4, que pone 4 y te da 4. ¿Ok? Perfecto, el niño tiene 6 años. Ahora tú vas al supermercado ahora, al supermercado real, y hay un joven de 28 años o una joven de 28 años. Y tú compras algo y son $11 y le das $20 a la cajera. Si tú ves a una cajera con 28 años levantando las dos manos y empezando a bajar los deditos así, o les ves ahí contando con los dedos, tú te echas la mano a la cabeza y dices, vamos a ver si eso lo tienes que hacer en la cabeza. Si vale 11 y la cliente me ha dado 20, le tengo que devolver 9. Eso lo tienes que hacer en la cabeza. Tú no estás contando dedos. De hecho, sabemos que es 9 y ninguno de nosotros hemos estado contando dedos. Pero para el niño de 6 años necesita los dedos, porque los dedos son los instrumentos pedagógicos. ¿Ok? Muchas de las historias bíblicas son instrumentos pedagógicos. Son instrumentos pedagógicos. Claro, cuando yo veo a personas adultas que toda su vida diaria está basada en los instrumentos pedagógicos en sí y no en las lecciones pedagógicas que te tienen que dar, pues nos hemos quedado agarrados al dedo en lugar de agarrados a las matemáticas. ¿Me entiendes? Entonces, si yo estoy usando los dedos para las matemáticas cuando solo tengo 6 años y después de 30 años yo he manufacturado cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de dedos y me los llevo cargando en una mochila y alguien me pregunta, todos esos dedos de látex que tienes ahí en la mochila, ¿para qué son? Y dice, "Oh, no, ¿cómo que para qué son? Para hacer las matemáticas". Ahí he perdido el concepto. Ahí no he entendido el concepto. Si me estoy llevando los dedos conmigo y tengo millones de dedos porque cuando voy al banco y le quiero pedir un dinero al banco, le tengo que pagar la hipoteca o lo que sea, pero un momentito le voy a decir cuánto le tengo que pagar la hipoteca y vacío mi mochila con dedos de plástico y empiezo a contar dedos, el del banco me va a decir, no entendiste, no entendiste para qué servía. El dedo era el instrumento para llevarte a la matemática. La matemática no está subyugada al dedo, ¿me entiendes? Entonces las historias son instrumentos pedagógicos para llevarnos a conceptos. El concepto no está subyugado a ello. Y te digo que no está subyugado a ello si te cuento, por ejemplo, una historia de Ícaro. La historia de Ícaro. Ícaro, que era el hijo de un artesano que estaban metidos en una cárcel allá en la isla de Greta, creo que era, y el artesano hace para él y para su hijo, hace unas alas con plumas y con cera. Y le dice al hijo, vamos a escapar de esta prisión y vamos a escapar volando. Entonces, tanto Ícaro como su padre escapan volando. Pero antes le dice el padre a Ícaro, le dice, no vayas muy bajo, no vaya a ser que la humedad del mar cargue mucho las, las alas
y acabes cayéndote, pero tampoco vayas muy alto, no vaya a ser que el calor del sol, los rayos del sol, derritan la cera y por lo tanto caiga. Entonces, Ícaro con su padre salen de la prisión, de la ventana de la prisión, volando, 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 pero a este Ícaro se le da por querer volar hacia el sol. Entonces, querer volar hacia el sol, entonces empieza a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse. Entonces, al ir levantándose, se va derritiendo la cera, porque cuanto más te estás acercando al sol, más se te derrite la cera, entonces cae en picado y cayó. Y estos niños y niñas es una historia para ilustraros que hay que obedecer a vuestros papás, que hay ta 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 ta. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto es una historia, por cierto, de la mitología griega? Pero la usamos para educar a un niño de tienes que obedecer al papá, etcétera, etcétera. Ok. ¿Por qué sabemos eso? Sabemos que es una historia educativa. Por una sencilla razón. Porque si tú estás viviendo a 200 metros de altura, ¿ok? Y hace 40 grados de temperatura, y tú subes a la sierra y subes a 900 metros de altura, ¿dónde hace más calor? ¿Abajo o arriba? ¿Dónde hace más calor? ¿Arriba del Everest, que estás más cerca del sol? ¿O abajo en la playa? ¿Dónde hace más calor? Abajo hace más calor, no arriba. Pero en la historia de Ícaro es como va subiendo para arriba. Tú sabes que los aviones, cuanto más arriba están, ¿hace más frío o más calor? Hace más frío. ¿No hace más calor? Hace más frío porque el calor es la reflexión de ese sol contra la Tierra. Y es o sea, contra la Tierra, entonces se acumula. Tienes la que te viene de arriba con el calor reflectado. Cuanto más alto estás, tienes menos calor reflectado, solo te viene el calor de arriba, entonces tienes menos temperatura. Por eso cuando estás viajando en avión súper alto, a mil metros de altura, las ventanitas del avión ves ahí los cristalitos de hielo. ¿Se le tendría que haber congelado, se le tendría que haber derretido a Ícaro las alas? No, es que la función no es científica. Es que esa historia no es para que tú entiendas la ciencia. Es para que tú entiendas un mensaje moral, ético, educativo, pedagógico, lo que quieras, pero no es científico. No es científico porque además a día de hoy sabemos, cuanto más alto subas, menos calor hace, no más. Aparte que ya partimos de la idea de que alas de pájaro con hilos de cera y salieron los dos volando. Alucina vecina. Que cuando leemos eso decimos, mitología. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es mitología, Amalia? Porque como viene de los griegos, es mitología. Totalmente, ¿right? Como viene de los griegos, es mitología. Pero si existen aspectos mitológicos en la Biblia, en el canon bíblico, no, no, eso es literalidad. Aunque digan en ciertos aspectos muchas cosas que son también refutables por el sentido común, por la ciencia y por muchas otras cosas que son refutables. Entonces, estamos tomando cosas en su literalidad cuando, primeramente, muy posiblemente, fuera simplemente un esfuerzo de los autores para dar explicación a por qué ocurren las cosas malas. Y segundo, en muchos casos, porque se nos olvida que de la manera en la cual contaban la historia en la antigüedad no es la misma manera en la que nosotros contamos la historia a día de hoy. Nosotros contamos la historia y ponemos el énfasis en los datos. Tienen que ser datos exactos, fechas exactas, acontecimientos exactos. La manera en la cual se contaba la historia en el pasado era totalmente diferente. Era una manera propagandística. Por eso incluso aunque perdieras la batalla, salía que habías ganado muchas veces. ¿Ok? Y entonces dicen, no, pero eso no es historia. No es historia de la manera en que nosotros la contamos, pero es historia de la manera en la que ellos lo contaban. ¿Ok? El embellecimiento. Tú sabes, Amalia, que según si tú ves la versión griega y la versión hebrea del Antiguo Testamento de la historia de Goliat, en una de las dos versiones, Goliat mide 1,5 metros más. Mide más alto.
Porque cuanto más alto, o sea, no hay jugador en la NBA a día de hoy tan alto como Goliat en una de las dos versiones. No sé cuál es de las dos en estos momentos. Entonces, decimos, ¿y eso qué? O sea, no medía tanto. Dice, bueno, no medía tanto. ¿A qué te refieres que Goliat no medía tanto? ¿No medía esto o no medía lo otro? Porque las dos son versiones. Las dos son bíblicas. Una es la traducción en el griego y otra es la traducción en el hebreo. ¿Cuál de las dos versiones? ¿Cuán alto era? ¿Era esa altura o era 1,5 metros más alto? ¿Cuál de las dos? Las dos no puede ser. O medía una cosa o medía 1,5 metros más alto. Las dos no pueden ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay embellecimientos también. Dice, Oscar, ahí sí que ya estás metido en un berenjenal. ¿Embellecimientos bíblicos? Claro, hay embellecimientos bíblicos. Porque la autoría, porque los autores embellecen. Y sobre todo cuando se trata de contar la historia en la mejor luz de Israel y Judá, hay embellecimientos bíblicos, por supuesto que sí. La historia más clara, bueno, hay muchísimas historias claras de embellecimientos, ¿ok? Pero la manera en la cual Sansón mata con la quijada, vamos, o sea, un embellecimiento tremendo. Los 185.000 muertos en una noche en el campamento alrededor de Jerusalén, todos eran asirios, 185.000. Ahora bien, si tú crees que eran 185.000, perfecto, fantástico. Pero ten en cuenta que 185.000 es básicamente el equivalente a las tropas de a pie, legiones, todas las legiones romanas. Y que el mundo asirio duró otros 60 años más, después de que en una noche 185.000 de sus hombres fallecieran. Todavía el imperio asirio duró 60 años más protegiendo sus fronteras. Pero si todo el ejército romano no era muchísimo más grande que 185.000 soldados en legiones y se expandía a la Bretaña, la península ibérica, el oeste de India, el norte de África y el Oriente Medio. Y no tenía muchos más soldados. Tenía unos cuantos más, pero no muchos más. 185.000 muertos en una noche tienen que dejar un sedimento de calcio inmenso, montañas de calcio, cuando las quemas a todas. No existe. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay una pequeñita, pequeñita exageración. Porque cuanto más grande sea el número de muertos, es más grande mi Dios. Ahora, va a haber gente que escuche esto y va a decir, no, no, pues, si la Biblia dice que fueron 185.000, fueron 185.000. Fantástico, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. ¿Ok? Si eso es lo que tú crees, a mí me ha dado más resultado leer la Biblia en su contexto histórico, en el contexto histórico de sus autores, en el contexto histórico de las personas a las cuales se está refiriendo, en el contexto histórico también de dónde estaba. Ten en cuenta, por ejemplo, que mucho de el dedo del Señor era la peste. O sea, la peste que venía en una pulga. Y la pulga estaba en una rata. Y la rata iba a los sacos de maíz y o sea, los sacos de trigo, perdón, o de cebada, de los ejércitos que estaban rodeando las ciudades. Pero no conocían la peste. Sabían que se ponían enfermos y en 3 días morían. Entonces, algo malo ha pasado. ¿Qué ha pasado? El dedo del Señor. Pero si eran los egipcios contándolo, era el dedo de Ra. Si eran los babilonios contándolo, era la rabia y la rabia y la ira de Moloch. Según quien contaba, o sea, fijaros que incluso a día de hoy, es que no tenemos ni que irnos a 3.000 años atrás. A día de hoy, ¿han escuchado el himno estadounidense? El himno estadounidense es un himno bendecido por Dios. Bendecido por Dios mismo. Está en su letra. Bendecido por Dios mismo. Está en su letra. ¿Cuántos mexicanos hay aquí que se sepan el himno mexicano? Es que el himno mexicano está bendecido por Dios de puño y letra. Si Dios está ahí luchando por el país de México. Entonces, ¿qué pasa?
Pues tenemos al dios estadounidense, porque está en el himno, y tenemos al dios mexicano porque está en el himno, y puro Chile, tu cielo azulado, también. ¿Me entiendes? Entonces, aquí cada uno tira y barre para su casa. Y eso es evidente en el texto bíblico, sobre todo cuando se está refiriendo a Israel. Muy evidente, además. Si lo quieres ver como analista. Si lo quieres ver como analista.